Dicen que no hay persona más leal en tu vida que la mujer que escoges para casarte. Sin embargo, esta regla no aplica para el Mencho, ya que se han filtrado nueva información que compromete operativos masivos, pero que lejos de pensar que no fue uno de los hombres del Mencho, la filtración llegó de la propia esposa del mismo. Pero ¿cómo fue capaz de hacerle esto a su esposo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El cielo de Ciudad de México tenía esa capa gris constante que no se decide entre sol o llovizna, y en la sala de comunicaciones de la División de Inteligencia nadie esperaba nada fuera de lo ordinario. Las pantallas mostraban mapas, patrones de tráfico de datos, algunas alertas menores de movimiento en la Sierra de Guerrero. Todo normal, hasta que llegó esa grabación. Era una de esas cintas que no traen remitente, sin coordenadas claras, pero que al insertarla en el sistema revelaban una voz conocida. Al principio nadie lo podía creer, pero bastó un par de segundos para que todos los presentes se pusieran de pie. Un oficial de cabello rizado le bajó el volumen a la sala y alzó la mano, en un gesto instintivo de silencio absoluto. En la pantalla apareció una mujer, su rostro cubierto parcialmente, pero su voz temblorosa, firme y cargada de rabia. Era inconfundible. Era Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México. No se trataba de una confesión completa ni de una declaración tradicional. Era más bien un desahogo, una fuga emocional, grabada en lo que parecía ser un teléfono móvil. En el video, Rosalinda hablaba sin leer, sin mirar a ningún punto fijo. Parecía más una madre derrotada que la esposa del capo más peligroso del continente. El tono no era una aliada del Estado, sino de una mujer que ya no podía más. Me cansé de mirar hacia atrás todo el tiempo, decía, y en su voz se notaba el peso de los años, el dolor de una vida que para muchos era lujo, pero que para ella era encierro, paranoia, presión y amenazas constantes. Lo que viene es peor. Si no hacen algo ahora, será tarde. La cinta tenía apenas 9 minutos, pero en esos 9 minutos, Rosalinda dejó caer información que estremeció a toda la sala. Los próximos movimientos del CJNG no eran solo en Michoacán, Jalisco o Guanajuato. El foco ahora estaba en la Ciudad de México, y peor aún, en las zonas rurales aledañas, donde planeaban una escalada de secuestros sistemáticos de menores. No por venganza, no por dinero, por reclutamiento. Va a empezar con 3 grupos en los alrededores de Milpa Alta, Xochimilco y algunas zonas boscosas en el límite con Morelos. No hay vigilancia, y los padres trabajan en el campo. Quieren niños que no levanten sospechas. Los van a entrenar, los van a quebrar. En el video Rosalinda no lloraba, pero sus ojos estaban rojos. Se frotaba las manos como si le temblaran. En otro tramo explicó cómo el Mencho había cerrado alianzas secretas con 2 facciones rivales, una disidencia del cártel de los Beltrán Leiva en Morelos y una célula residual del cártel del Tláhuac. Lo que buscaba no era solo territorio, buscaba camuflaje, cobertura y un nuevo semillero de soldados. La guerra ya no sería frontal, sería silenciosa, invisibilizada entre niños con mochilas y jóvenes que jamás aparecieron en los registros escolares. Va a utilizar a esos niños para formar una generación de sin identidad. Los va a borrar y rehacer, dijo, en un susurro que estremeció a los analistas. La cinta finalizaba con un mensaje directo. No me busquen, ya no estoy con él, si me encuentran estoy muerta. Y la pantalla quedó en negro. En cuestión de minutos, la División de Inteligencia activó los protocolos más sensibles de seguridad nacional. El contenido fue compartido con la FGR, la Sedena y el área de seguridad de la Guardia Nacional. Harfuch, que en ese momento se encontraba en un evento en Monterrey, fue alertado por vía cifrada. Cuando escuchó el contenido completo, no dijo nada. Solo pidió un helicóptero para regresar a la Ciudad de México de inmediato. La idea de que la esposa del Mencho hubiera desertado era casi impensable, pero todo encajaba. Su reciente liberación había estado envuelta en discreción excesiva. Había cortado comunicación con toda su familia, y desde que se fue los movimientos del CJNG se habían tornado erráticos, como si estuvieran en modo contención, replegados, reordenando fuerzas. Cuando Harfuch llegó al centro de análisis, la situación ya estaba clara. La información era real, coherente, detallada.
Rosalinda había filtrado puntos exactos, nombres en clave, fechas probables. Una semana. Esa era la ventana que tenían. 7 días para evitar una operación monstruosa que no solo implicaba secuestros masivos, sino una transformación estructural del cártel, una mutación del CJNG hacia algo peor, una red clandestina de adoctrinamiento infantil con potencial paramilitar. Las autoridades rápidamente iniciaron operativos de vigilancia en las regiones señaladas: Milpa Alta, Tulyehualco, Parres y zonas boscosas en límites de Tlalnepantla y Tepoztlán. Pero el enemigo era invisible. La estrategia no era atacar, sino infiltrar, usar a gente de civil, disfrazar a los agentes, vigilar sin intervenir, obtener evidencia. Mientras tanto, Harfuch reunió a un equipo especial. No eran solo agentes armados, eran sociólogos, psicólogos, expertos en trata y desapariciones. Porque si lo que decía Rosalinda era cierto, estaban ante una operación de sustitución social. Niños secuestrados para no pedir rescate, sino para moldear desde cero, para convertir en herramientas de guerra. Lo más perturbador era que la grabación también incluía indicios de cómo lo harían. No serían comandos armados los que tomarían a los menores, serían intermediarios disfrazados de asistentes sociales, programas falsos de ayuda escolar, hasta monjas o maestros improvisados, una red de engaño que se aprovecharía de la vulnerabilidad, la pobreza y la ilusión de un futuro mejor. ¿Pero será que el gobierno sí haría algo, o solo ignorarían una vez más una crisis como esta? Desde hacía semanas, el estado de Sinaloa y especialmente sus municipios serranos y costeros habían comenzado a vivir una oleada de desapariciones de niños y jóvenes que parecía no tener freno. Lo que comenzó como rumores se convirtió en pesadilla colectiva. Muchachos que salían a jugar fútbol y no regresaban, niñas que desaparecían camino a la tienda, adolescentes que se esfumaban tras recibir un mensaje en redes sociales. Ningún patrón fijo, ninguna explicación oficial, solo ausencia. Solo terror. Los padres comenzaron a organizarse por desesperación, no por esperanza. Nadie tocó la puerta del gobierno al principio, porque sabían lo que pasaba. Se lavaban las manos, decían que se había ido con el novio, que quizás se fue a Estados Unidos, o la más dolorosa de todas, no hay denuncia formal. Pero con el paso de los días, las fotos en postes, las veladoras en las banquetas, las pancartas improvisadas en paredes se volvieron incontables. Culiacán, Mazatlán, Badiraguato, Navolato, Guasave, El Rosario. Cada pueblo tenía su lista de ausentes, y todos sabían que algo más oscuro se cocinaba detrás. Fue entonces que comenzaron las marchas. La primera fue pequeña, apenas 20 madres con camisetas blancas y una manta que decía «¿Dónde están nuestros hijos?». Caminaban por la avenida Álvaro Obregón con miedo, pero también con rabia. Algunas cargaban retratos, otras llevaban altavoces viejos con grabaciones que repetían los nombres de sus hijos. A su paso la gente no aplaudía, ni se unía, solo observaban. Algunos cerraban las cortinas, otros murmuraban, «Que Dios las proteja», porque en Sinaloa hasta marchar por un hijo desaparecido puede ser una sentencia. Pero no se detuvieron. La segunda marcha sumó a padres, tíos, hermanos, vecinos. Se reunieron en la plazuela Obregón y esta vez eran más de 100. Voces rotas, sollozos contenidos y una sola consigna: «El gobierno no hace nada. Claudia Sheinbaum, escúchanos». Pero del otro lado, nadie respondía. Las solicitudes enviadas al gobierno federal se acumulaban sin respuesta. En redes sociales, miles compartían las historias de los desaparecidos. Etiquetaban a la presidenta con llamados desesperados. Pero en las oficinas del Palacio Nacional, el caso no era prioridad. Sheinbaum no había mencionado ni una sola vez las desapariciones en sus conferencias, ni en entrevistas, ni en su agenda pública. Para los habitantes de Sinaloa, el silencio dolía más que el miedo, porque no se trataba solo de niños arrancados de sus familias. Era la sensación del que el país no le importaba, que el dolor del norte era invisible, que sus gritos no cruzaban las montañas. Era una protesta realizada frente al Congreso Estatal. Una madre, Luisa Moreno, de 38 años, comerciante de El Dorado, se subió a una tarima improvisada con un altavoz en mano y gritó: «Mi hijo no era narco, no era vago, no se metía con nadie. Tenía 11 años, carajo. ¿Dónde está? ¿Por qué nadie hace nada?». Su voz temblaba, pero no por el llanto. Era la rabia pura de una mujer que había enterrado la esperanza. La gente la aplaudió. Algunos lloraban, otros simplemente bajaban la cabeza, porque todos tenían una historia parecida, porque el vacío de cada familia se había vuelto
colectivo. En redes el lema #soy joven y no me quiero desaparecer comenzó a circular como pólvora. Miles de adolescentes compartían fotos con carteles, se grababan hablando a cámara, pidiendo protección, justicia, una señal de que su existencia valía. Influencers de Sinaloa, artistas locales, hasta algunos periodistas nacionales se sumaron, pero del gobierno federal, nada. Y cuando finalmente Claudia Sheinbaum fue cuestionada por un reportero durante una gira por el sureste, su respuesta fue tan breve como brutal. Estamos revisando los datos, no hay indicios de un patrón sistemático. Y esa frase encendió la furia. No hay indicios, repitieron cientos de pancartas al día siguiente, pero con tinta roja. En Culiacán, un grupo de estudiantes universitarios colgó lonas frente a la sede del gobierno local que decían: si no hay indicios, ven a buscarlos tú, Claudia. No queremos ser cifras, queremos volver a casa. Los colectivos de búsqueda se multiplicaron. Hombres y mujeres, muchos con palas y cuadernos, caminaban por brechas, ranchos abandonados, riberas de ríos. Algunas veces encontraban ropa, otras veces huesos, algunas veces cuerpos enteros. Pero lo que más encontraban era indiferencia institucional. Un padre que había perdido a su hija de 14 años en el puente resumió el sentimiento con una frase escalofriante: aquí perder a un hijo es como perder una chancla en la lluvia. Nadie te la va a buscar, y si lo haces tú, te matan. La tercera marcha fue la más grande, no porque hubiera más personas, muchas ya no se atrevían a salir por miedo a represalias, sino por lo que representaba. Los manifestantes se cubrían el rostro con pañuelos, como en una declaración silenciosa de que incluso exigir justicia se había vuelto un acto de peligro. Caminaron desde la Glorieta Cuauhtémoc hasta la Catedral de Culiacán, llevando ataúdes vacíos pintados con nombres: Aarón 13 años, Lucía 15, Kevin 9, Margarita 17. No eran muertos confirmados, pero sus familias ya no los buscaban con esperanza. Los buscaban con la necesidad de enterrar algo, de cerrar un ciclo, aunque doliera más que cualquier otra cosa. En paralelo, comenzaron a circular rumores de que las desapariciones respondían a una estrategia de reclutamiento encubierta, orquestada por cárteles que necesitaban carne fresca. Jóvenes maleables, niños sin pasado, adolescentes sin opciones. Había testimonios sueltos: una niña que escapó de un campamento clandestino en la Sierra Madre, un joven que fue devuelto tras escapar de un rancho en Durango, pero el gobierno federal seguía negando cualquier conexión criminal estructurada. Para ellos eran casos aislados, para Sinaloa era una red viva, palpitante y cada vez más cerca de sus puertas. Los municipios rurales fueron los más golpeados. En comunidades como Mocorito, Cozalá y San Ignacio, las desapariciones eran diarias. No solo de niños, también de madres que buscaban, hermanos que denunciaban, maestros que preguntaban demasiado. En redes sociales comenzaron a compartirse mapas improvisados con tachones rojos, zonas calientes donde ya nadie caminaba solo. Se hizo viral un video de un grupo de adolescentes caminando juntos al salir de la escuela con un cartel que decía: si me llevan, que me lleven con testigos. Cada vez que uno de ellos desaparecía, los demás compartían el mensaje en cadena, y aún así seguían cayendo. La respuesta del gobierno se redujo al lo protocolario: declaraciones vagas, ruedas de prensa insulsas, promesas de reforzar la seguridad con más elementos de la Guardia Nacional, pero sin estrategia ni dirección. Para muchos eso era simplemente llevar las armas a un campo minado. En uno de los videos más impactantes del mes, una madre confrontó directamente a un grupo de elementos federales que habían llegado a la plaza de Escurinapa sin previo aviso. Van a buscarlo o van a vigilar que no protestemos, porque si es lo segundo, váyanse al carajo, les gritó. El video fue compartido más de 1 millón de veces, pero no hubo respuesta oficial. En redes la etiqueta Claudia no escucha se volvió tendencia. Jóvenes de otros estados comenzaron a compartir testimonios, y pronto evidenció que lo de Sinaloa no era un caso aislado. En municipios de Nuevo León, Durango y Chihuahua también comenzaron a surgir denuncias similares: desapariciones de menores en zonas regulares, con el mismo patrón: acercamientos misteriosos, ofertas de trabajo falsas, llamadas que llegaban a medianoche, camiones sin placas y siempre, el silencio del Estado. La crisis llegó a un punto de quiebre cuando una escuela secundaria rural en Choix fue atacada por un comando armado, no para asesinar, sino para llevarse a 4 alumnos de entre 12 y 14 años. El maestro de turno fue golpeado y amordazado. El hecho se filtró en medios locales, pero fue minimizado por la Secretaría de Seguridad como una confusión entre grupos locales. Las familias sabían que no era confusión,
Era un secuestro, a plena luz del día, frente a testigos y sin consecuencias. Fue ahí que el enojo se convirtió en furia. En Guasave, más de 300 mujeres marcharon encapuchadas, bloqueando la carretera internacional con palos, piedras y pancartas. Gritaron una consigna brutal: si no nos buscan, los vamos a buscar nosotros. Si no los encuentran, los vamos a hacer aparecer. Ese mismo día, un grupo de padres y madres armados, irrumpieron en un rancho abandonado en las afueras de Lota, siguiendo una pista anónima. Dentro encontraron ropa ensangrentada, mochilas escolares y murales con frases como «Aquí nacen los soldados de la sierra». Llamaron a la policía. La policía no llegó. La indignación creció a nivel nacional, pero Sheinbaum seguía en silencio. En una entrevista televisiva ante la pregunta directa sobre las desapariciones en Sinaloa, sonrió con incomodidad y respondió: «No hay que caer en rumores, el país está en paz». Esta frase fue el último clavo en el ataúd de la confianza ciudadana. Una semana después, un grupo de activistas, familiares y periodistas organizó una megamarcha en Culiacán. Más de 5,000 personas salieron a la calle. No habían partidos políticos, no habían banderas, solo gritos, carteles, nombres, fotos de niños, mensajes dirigidos a Claudia Sheinbaum con una crudeza que desgarraba. «Tu paz no es la nuestra. Presidenta, nuestros hijos no son fantasmas. Nos los están robando en tu cara». En una escena que quedó registrada por cientos de celulares, una mujer se arrodilló frente al Palacio de Gobierno, con las manos llenas de tierra, y gritó: «Díganme dónde los tienen. Yo los saco. Yo voy sola si quieren, pero díganme dónde están». Nadie salió. Nadie le respondió. En las semanas siguientes la crisis siguió creciendo. Más denuncias, más cuerpos encontrados, más niños sin rastro. Pero desde la capital la presidenta no se movía. Su estrategia era el silencio, como si ignorando el problema pudiera desaparecerlo. Pero en Sinaloa el silencio ya no servía. La gente hablaba, la gente lloraba y la gente comenzaba a armarse. ¿Y ahora qué haría el gobierno? ¿Será que darán una respuesta? Las cámaras ya estaban listas desde antes de que saliera el sol. En el Centro Nacional de Inteligencia, el salón principal fue ocupado por decenas de periodistas que apenas podían contener la tensión en el aire. Era una rueda de prensa inesperada. Nadie del gabinete de seguridad había querido hablar. La presidenta Sheinbaum seguía sin pronunciarse sobre las protestas. El pueblo se sentía abandonado, hasta que Harfuch apareció. No llevaba traje, vestía una camisa blanca remangada, con el rostro endurecido por las ojeras y el gesto serio de alguien que había dormido poco y cargaba demasiado. Subió al podio sin papeles, sin asesoras a su lado, y con una voz grave comenzó: «Buenos días. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y hoy no vengo a dar cifras, vengo a dar una responsabilidad». Un murmullo atravesó la sala. Harfuch se mantuvo firme. Durante las últimas semanas, cientos de familias mexicanas, especialmente en el norte del país, han vivido el infierno de perder a sus hijos. Jóvenes, niños, adolescentes, desaparecidos en circunstancias aún no claras. Muchos sin respuesta, muchos más ignorados. Y quiero sepan que esto se termina hoy. Se hizo un silencio profundo. Las cámaras se acercaron, como si quisieran capturar el momento exacto en que el discurso cambiaba la historia. El gobierno federal ha fallado en reaccionar con la rapidez y contundencia necesarias, y lo reconozco. Yo mismo, como parte de este gabinete, no supe actuar con la celeridad que esta emergencia requería. Pero no podemos seguir mirando hacia otro lado, mientras los niños de México desaparecen. Sus ojos se humedecieron, apenas, pero su voz se mantuvo firme. He tomado la decisión de encabezar personalmente la investigación nacional sobre desapariciones de menores en Sinaloa, Nuevo León, y otras entidades donde la crisis se ha desbordado. A partir de hoy, yo seré el responsable directo de esta operación. La reacción fue inmediata. En redes, los primeros fragmentos del discurso comenzaron a viralizarse. «Yo seré el responsable directo», repetían los titulares. Las familias que estaban viendo la transmisión desde sus casas comenzaron a llorar. No era un discurso más. Era la primera vez que alguien con poder real decía lo que necesitaban oír. «Vamos a desplegar equipos especializados en búsqueda, inteligencia táctica, infiltración digital y rescate. No se trata solo de encontrar a los desaparecidos, se trata de desmantelar la estructura entera que permite estos crímenes. El secuestro de menores no es producto de la casualidad, es parte de una red, y esa red va a caer». El periodista de un medio nacional alzó la voz.
¿Y cuenta con apoyo presidencial? Harfuch lo miró de frente sin vacilar. Cuento con el apoyo de quien importa, las víctimas. Se hizo un silencio, luego una ola de murmullos que no sabían si aplaudir o contener el aliento. He pedido el respaldo de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, pero además convocaré a organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas a integrar un comité ciudadano que acompañará a cada paso de esta operación. No va a haber más simulación, no va a haber más discursos vacíos. Esto va a ser real, transparente y sobre todo implacable. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.